que es escritora, es profesora y directora de teatro y se llama Silvia Inés Bonfiglio, y a quien le doy la bienvenida muy calurosa porque es una excelente y excepcional profesional a quien admiro muchísimo. Y bueno, darte este espacio a vos para que puedas hablar, contar sobre tu vida, sobre todo lo que haces y todo lo que entregás en distintas áreas culturales. ¿Cómo estás, Noemí? Muy bien, muy feliz de poder compartir con vos aquí en el programa. Gracias, yo también. Poder difundir un poco, ¿viste? Es interesante en estos tiempos, compartir, hablar de cosas que nos hacen bien, que tienen que ver con el arte. A mí me va por ese lado, ¿viste? Sí. Por muchas facetas del arte, la escritura, el teatro, los eventos culturales, los eventos comunitarios donde nos podemos expresar, ¿verdad? Por ahí vamos, ¿no? Creo que todos tenemos algo para decir siempre. Y la forma que tenemos de decirlo es ese canal que hemos tenido, que a veces es la palabra y a veces es la voz, ¿no? Y a veces es el cuerpo, y en eso estamos. Exactamente, es como vos lo decís, ¿no? Esto de imprimirle voz para que nos escuchen, para que nos vean, nos visibilicen a través de una obra de teatro, en los libros que vos has escrito, como para acercarte al oyente, al que lee, a toda la gente que quiera manifestarse a través de la palabra, de la poesía, de un libro. Y vos de eso sabes mucho. Bueno, la verdad es que siempre escribí, ¿viste? De chica. Era como una descarga la palabra. La palabra es muy importante, por lo menos en mi vida la palabra es muy importante. En todos los sentidos que tiene la palabra. Sí. Porque considero que la palabra de alguna manera da identidad, ¿viste? Y da existencia. Cuando uno nombra algo o alguien, es como que eso es, ¿verdad? Eso ya viene de las religiones antiguas también, y de varias, no solamente de una religión en particular, esta cosa de nombrar y dar existencia, ¿no? Entonces, cuando uno pone palabras, hay un comienzo de un cuento de Cortázar que me gusta mucho, porque entre otras cosas soy muy cortázariana. Iba a ir de eso más adelante, pero dale, me ganaste. Sí. Pero bueno, hay un cuento que se llama Deshoras, que empieza más o menos diciendo esto, ¿no? Si valía la pena poner en palabras las cosas de la infancia. Porque otros no lo hacían, dice, otros no lo hacen. Entonces me pregunto, ¿por qué yo pongo en palabras estas cosas? Tal vez sea para tenerlas a mano ahí, poder tomarlas cuando quiera, ¿no? Entonces, concretamente en ese cuento lo que pasa es que él escribe un cuento de algo que hubiera sido una alegría que le sucediera, pero simplemente es un cuento. Entonces yo pienso, ese hecho que un escritor propone en un cuento, que no es cierto, pero ¿no es cierto o sí es cierto? Porque en el cuento sí existe. Claro. De alguna manera, es esa relación, ese amor que él sintió y que no fue real, no fue vivido, en el cuento sí es vivido. Entonces, en el cuento existe, y de alguna manera, al escribirlo, vos podés darle existencia a esa posibilidad que no fue. Entonces, esto que digo, ¿no? Que la palabra da existencia, da identidad, ¿no? Nos nombra, de alguna manera nos hace ser también. Por eso me parece muy importante la palabra, como medio. Sí, porque le da materialidad a aquello que vamos sintiendo, y eso es tan importante porque además es como volcar ese sentimiento
pase o no pase, sea real o no, es lo que se vive, y que después venga un lector y se meta en esa historia, en ese relato, en ese cuento, en lo que sea, pero que también la viva. Uy, Dios, es como que estamos compartiendo tanto y viviendo todos en esa misma historia, ¿no? ¡Qué loco! Claro. Entonces, bueno, en realidad yo lo primero que escribí, bueno, te decía, escribí desde niña, cositas, ¿viste? Ante situaciones, qué sé yo, se me murió una gatita. Entonces eso fue un descargo, ¿viste? Fue un descargo escribir. Que en realidad a la gente que se dedica a lo artístico es un descargo, ¿no? Pero bueno, eran pequeñas cositas. Lo primero que escribo y que publico es un libro de relatos que se llama Una manta, que salió con el sello El Banfileño, grupo al que pertenecí en esos años 2000, desde el 2012 hasta que fue, digamos. Claro. Y creo que nosotros, tuvimos una entrevista nosotras para esa fecha, ¿te acordás que nos juntamos en un café? Y creo que fue ahí, dentro de esas primeras veces, que fue hermoso. Sí, fue hermoso. Fue una movida tan hermosa la del Banfileño, colectiva, hermosa. No solamente desde lo artístico, sino también desde lo social, ¿no? O sea, el hecho de poder tomar la calle, hacer un picniquete, que la gente comparta, que los chicos anden en bicicleta, durante esas horas era como recuperar la calle, esa calle que teníamos cuando éramos chicos y que se fue perdiendo. Era muy, muy bonito, ¿viste? Compartir un guiso de lentejas, bueno, fue muy interesante. Entonces el primer libro, Una manta, es un libro de relatos muy banfileños, porque muchos de ellos, es una recopilación de muchos de esos relatos que yo escribí para el diario, y que muchas de las eran historias que me contaba la gente. Claro. Entonces nosotros como repartíamos en la esquina de Maipú y Belgrano, había gente que venía y me decía, me gustaría que escribas la historia del orfanato que estaba en la calle Pedernera. Bueno, y me contaban, ¿no? Obvio. Bueno, hubo cosas así que yo escribí, o de los clubes de baile que había en los años 50. Y me decían, este club, qué sé yo, el Yapeyú, que es el reflejo de la historia que no se tiene que perder. Entonces, volcada en esa, es como una memoria colectiva, ¿no? Es una memoria. Y la gente era gente bastante mayor y yo sentía eso, como que tenía necesidad de que esto no se pierda, porque se va conmigo. De hecho, muchos de los relatos también son cosas que me contó mi madre, también del barrio, de pequeños clubes, de historias que pasaban, de la Quinta de Rosas, de bla, 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 que la verdad es que yo lamento no haberle preguntado más, porque la verdad es que, bueno, nada, ella falleció un poquito antes de que saliera el primer libro. O sea, no llegó a verlo. Pero la mayoría de los textos tienen que ver con la memoria de ella. Ella tenía memoria, era una mujer que tenía mucha memoria. Muy memoriosa. Claro, y después decís, no hay fuente a la que recurrir, ¿viste? Concretamente. Sí. Así que bueno, el primer libro fue así. Después el segundo fue un libro de poesía, es este libro, que se llama Conjura Palabras, donde también, acá yo insisto con el tema de la palabra, ¿no? Son las palabras quienes nos nombran y nos dan existencia. Es una idea que tengo y que sostengo. Son las palabras, paroles, words, mots, paraules, palabras, slowa, verba, perras negras, diría Cortázar. Caminos sinuosos para llegar al otro. Hechizos gráficos o sonoros para que nos acerquemos y podamos vernos de verdad, mirarnos con cuidado, con un poco más de cariño, entendernos humanos, iguales, y en el principio fue la palabra. Por eso conjuro palabras para encontrar aquel camino cierto que conduce a vos. Tu librito es Conjura Palabras. Hermoso. Además es
resumís un poco lo que se siente cuando vos ahí en el libro explicas caminos sinuosos para llegar al otro, ¿no? Qué impresionante, claro, porque es así, a través de mi palabra, yo estoy llegando a tu esencia también, porque un escritor que cuenta vivencias personales o de otros, pero de un lugar, un espacio geográfico, donde eso pasa a documentarse, si se quiere, de la parte histórica, digo, es acercarse al otro. ¿Qué recepción tienen los jóvenes, por ejemplo, con respecto a esto? Y yo, digamos, yo creo que los jóvenes, contrario al decir popular, sí leen, sí leen. Por ahí leen otras cosas, por ahí no leen lo que uno quiere que lean, pero leen. Y algunos leen mucho, ¿viste? Hay muchas autoras en este momento muy leídas por los jóvenes, autoras argentinas, digo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, hoy no, porque hubo paro de universidades. Ayer, en la Universidad de Lomas de Zamora, había una feria de libreros, de editoriales pequeñas. Nosotros llevamos algunos libros de Cultura Lomas. Y yo estuve un ratito, ¿viste? Sí. Y mucha gente se acercó, muchos jóvenes, o sea, chicos que están en la facultad, y ojearon y charlamos. Yo creo que hay recepción. De hecho, me compraron uno. ¡Ah, bien! Un conjura palabras. Sí. La poesía, bueno, tiene eso también, ¿no? Que es como que te toca y que cada uno toma de esa poesía lo que le llega más y es una interpretación propia, absolutamente personal. Uno la larga al universo, digo yo, ¿no? Que, bueno, pasa con los relatos también, uno los larga y el otro lo toma porque le resonó o lo interpeló en algo que es propio. Claro. Y entonces está bueno. Yo vos sabés que hace unos años, cuando me jubilé, lo primero que hice es que me fui a hacer un curso de dramaturgia, primero al CELCIT con un chileno, Marco Antonio de la Parra, y después de ahí me fui a Mauricio Cartún, que es un referente súper válido de la dramaturgia argentina, tiene muchos textos y muchas obras en escena, y la verdad que fue hermoso. Creo que fue el último año que él dio ese curso, porque después vino la pandemia. Y fue maravilloso porque, digamos, yo siempre hice teatro y dirigí teatro. Sí. Pero no sabía escribir teatro. No sabía escribir. Entonces yo digo, tengo que aprender a escribir teatro. Entonces tomo ese curso y entendí muchas cosas, sobre todo gracias a Cartoon, entendí muchas cosas, que no es lo mismo escribir teatro que escribir una narrativa o poesía. Es otra cuestión, hay que partir de otro lado, tenés que partir de una imagen, no de una idea, bueno, un montón de cuestiones. Entonces, en la parte práctica, escribíamos. Y a mí lo que me llamaba la atención es que lo compartíamos con los compañeros y lo que ellos me devolvían como su propia lectura no era lo que yo en un principio había puesto, pero era muy bueno lo que me decían, porque yo decía, mira cómo se abren caminos de interpretación que yo no había contemplado, pero que sí están, porque hilando fino, cuando yo empezaba a mirar de nuevo y lo relacionaba con lo que ellos me decían, sí, se podía leer eso también. Entonces es como que se escapa uno, ¿no? O sea, uno escribe, pero eso es como una botella al mar, ¿no? Eso vos lo tiraste y bueno. Quien lo recibe, claro, lo toma de una manera como le llega, ¿no? Y claro. ¿Te acordás la obra que hicieron sobre Cortázar con Juan Almanza? ¿Te acordás? Con Juan, sí. Y con Victoria Colman. Exacto. Bueno, ¿Esa la habías escrito vos? ¿Esa obra? Mirá, te cuento, la obra es una adaptación de Casa Tomada. Sí. La adaptación sí la escribí yo. Pero es una adaptación de Casa Tomada, de Julio Cortázar,
que nosotros la ensayamos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque durante la pandemia todo fue muy traumático, muy diferente, muy raro, no sé, podría poner un montón de adjetivos. Pero la realidad es que para los que hacen teatro, la pandemia fue un problema, porque el teatro era uno de los espacios a los que no se podía concurrir. Claro. Mucha gente junta, en un lugar muy cerrado, sin una ventana. Bueno, entonces yo y todos los que hacemos teatro teníamos una angustia un poco importante. Entonces pensamos, ¿cómo hacer teatro para esta situación? Entonces organizamos una obra de teatro que se hacía en un patio abierto al aire libre, que es en la casa de Juan Almazán, una obra performática en la que lo que pasaba es la intervención del espacio casa, o sea, se interviene la casa. Sí, sí. Era solo para 12 personas, con barbijo y sentadas bastante separadas una de las otras. Ahora no, viene mucha más gente, pero continuamos haciéndola en el patio y hay una circulación por la casa, se muestra la casa, se comparte un vinito, una empanadita, bueno, ahora tortilla porque estamos un poco pobres. Claro. Lo que pasa es que la casa, como para ubicar a los que nos están escuchando, la casa de Juan Almazán es muy especial porque es una casa que aún conserva la distribución, si bien algunas pequeñas modificaciones, pero de lo que era, ¿sabías que era la casa de una tía mía, no? No, o sea, sabía que iba a decir la casa parroquial, claro, que fue de la señora en un tiempo. Sí, un tiempo fue esa, pero después la compró una tía de mi papá, en realidad, que después, bueno, Juan la adquirió porque se habían ido a vivir al sur. Y bueno, tiene historia. Entonces yo cuando entré dije, ay Dios, la primera vez que fui, dije, ay Dios, la casa de la tía, por Dios. Así que, mirá vos, qué loco. Pero digo, qué bueno que conserva esa historia en sus paredes, en sus pisos, y entonces hace que todo lo que ustedes hagan, exacto, ese patio, que todo lo que hagan en obra de teatro llama así a la invitación, pero además porque se respira ahí en ese lugar, ¿no? Claro. Y además, te voy a decir algo, cuando nosotros hacemos la casa es muy cortita, dura 45, 50 minutos. Mirá. Y después hacemos un debate, charlamos con la gente, hablamos de Cortázar, de qué pasó entre el cuento, que es un cuento narrativa, y esta obra, porque además es grotesca, o sea, que no respeta el clima así como tan estricto y serio, sí. No, es para que te rías un poco, aunque sea grotescamente, o sea, quiero decir, son cosas que a lo mejor no habría que reírse, pero uno se ríe para descargar. Entonces, lo que mucha gente dice en los comentarios finales es que la casa se convierte en un personaje más. O sea, los personajes son dos. Juan Almazán, que hace lo que sería el narrador, que yo le puse de nombre Luis, ese no sería el nombre, en el cuento no hay nombre. Y Victoria Colman, que hace el personaje de Irene, que es la hermana. Luego está Mario Arrarás y yo, que hacemos como una especie de paso de comedia al principio, como para recibir a la gente, mostrarle la casa y compartir algo en el patio. Pero la cuestión es que la casa, hay un momento en que es como que respira, y la gente lo siente eso. Es una casa que está ahí, partiendo la obra junto con los dos seres humanos que son los personajes, ¿no? Y eso es interesante, eso también es interesante. Es una experiencia divina. Escúchame, Silvia, tengo que ir a un pequeño cortecito y enseguida volvemos a charlar porque hay tantas áreas y tantas cosas para comentar sobre tu desarrollo cultural que la verdad que como que me quedo corta, si no. Enseguida volvemos. No te muevas, no te vayas vos que estás del otro lado porque esto es imperdible, esta charla con Silvia Inés Bonfiglio. Está transmitiendo desde Tristán Suárez, Buenos Aires, LRI 351, FM Ser 89.7, FM Ser, a favor de la vida. Break in.
Otoño 2026. Inicio de espacio publicitario. Estudio Contable Porcel de Peralta, con más de 25 años de trayectoria. Nos desempeñamos principalmente en la administración impositiva y administrativa de diversos rubros, pymes y micropymes. Dentro de nuestros clientes brindamos soporte a establecimientos educativos primarios y secundarios de la ciudad de Seiza y Monte Grande, así como a empresas que ofrecen sus servicios a YPF y Aeropuertos Argentina 2000. Asesoría a comercios, altas, bajas de impuesto, liquidación de sueldos, aportes y más. Estudio Contable Porcel de Peralta. Estamos para orientarte en tu proyecto y resolver tus consultas. Doctor Eustaquio Gómez 48, Tristán Suárez. Teléfono 4234-8709. Óptica Orense. Somos especialistas en anteojos y lentes de contacto. Contamos con gran variedad de armazones y colores para niños y adultos, con todos los tratamientos de última generación, recetados, multifocales, gafas de sol y más. Óptica Orense, 25 de mayo 349, Carlos Espegazzini. WhatsApp 11 53 42 40 74. Instagram óptica.orense. 11 53 42 40 74. Los Portugueses, materiales para la construcción, alquiler de volquetes, acopio de materiales al mejor precio. Además, ferretería, sanitarios, techos, caños y más. Asesoramiento técnico para minoristas y mayoristas. Casa Central, Presidente Néstor Kirchner, 5270 Tristán Suárez. Sucursales, Ruta 205, kilómetro 54500 Alejandro Petión. Y Ruta 58, kilómetro 14300 San Vicente. www.losportugueses.com. WhatsApp 11 23 82 0000. Los Portugueses, materiales para la construcción. En Tristán Suárez, un nuevo servicio para la comunidad. Farmacia Mendoza. Encontranos en Roque Sáenz Peña, esquina Canale, a 2 cuadras de la Plaza Central. WhatsApp 11 44 77 17 71. Farmacia Mendoza, de Anabela Mendoza. Inauguramos 6 escuelas en un día. No son solo edificios, son más aulas y nuevos espacios para que más de 3.800 alumnos de Seiza tengan mejores condiciones para estudiar. Es invertir en educación pública con la certeza que no es un gasto, sino el inicio de nuevos sueños y más oportunidades. En Ezeiza, seguro te educás mejor. Breakout. Fin de espacio publicitario. Otoño 2026. Arrancamos la señal. Sube el volumen que esta vez nos vamos a conectar. Oyentes en línea, corazón en sintonía. LRI 351 FM Ser. La radio que te entiende a ti. Si estás en la búsqueda de reformar tu cocina o en una obra de cero, Vitas Amoblamientos es tu mejor opción para diseñar y hacer realidad tus proyectos. Estamos en cada detalle de fabricación con una atención personalizada y exclusiva. Tenemos un equipo de profesionales altamente calificados para el asesoramiento y acompañamiento en obra y atentos a cada necesidad. Contamos con las mejores máquinas del país para llevar adelante una fabricación de excelencia y distinción. Estamos en Avenida Hipólito Yrigoyen, 8378, Lomas de Zamora. O contactanos por WhatsApp al 11 28 63 40 19. Instagram, @Vitas Amoblamientos. Vitas Amoblamientos, siempre con vos. Te esperamos.
acá estamos nuevamente con todos ustedes y estamos compartiendo este momento con nuestra invitada especial, Silvia Inés Bonfiglio, que le dimos una bienvenida. La verdad que impresionante todas las actividades que desarrolla, pero siempre hablando de algo muy importante, porque siempre lo traes a la palabra y al recuerdo. Entonces, yo te conozco a vos de aquella época cuando hacía los vivos en Instagram, porque me llega la información de que vos hacías el homenaje a Cortázar y que hacías esos eventos tan lindos y bueno, una eterna admiradora de él, y como yo también soy una admiradora de Cortázar, dije, a esta mujer la tengo que conocer. Y fue así como nos acercamos, pero esto del homenaje quiero que cuentes, porque obviamente se lleva en la sangre eso de que Cortázar estuvo allí, que hay cuentos que hablan de nuestro Banfield y que bueno, tuvo una infancia allí donde se ve reflejado en el cuento, pero vos lo adoptaste y dijiste, vamos a hacer un homenaje, ¿no? Porque es importante, es nuestro. Claro, mira, yo recuerdo haber ido hace muchos años a la esquina que hoy es Julio Cortázar, cuando la nombran esquina Julio Cortázar, que ahí hacen unos murales, y escucho estas palabras y que las tomé para siempre para mí, que las dijo una profesora en ese momento, yo no recuerdo el nombre de ella, una profesora de literatura. Ella dijo algo así como, yo las repito siempre, todos tenemos una única infancia. Bueno, pues la única infancia de Julio Cortázar es banfileña. Y eso me llegó al corazón, ¿viste? Te pegó. Porque empecé a pensar en esto, ¿cuánta gente no conoce a Julio Cortázar, banfileña? Claro. Y me pareció que era una tarea que había que emprender, ¿viste? Que había que contarles a los vecinos que en nuestro barrio había vivido un señor que es muy conocido y muy famoso. Exacto. Y que es uno de los, puedo decir, entre los 5 mejores escritores en lengua española del mundo. Sí, sí. Entonces, y es nuestro, y era nuestro vecino. Y eso empezó con el tema del banfileño también. Para el 2014 hubiera cumplido 100 años Julio Cortázar. Decidimos hacerle un homenaje porque el logo del banfileño era una caricatura de Cortázar. Totalmente. No tenés ahí, sí, perdón, escúchame, no tenés ahí ningún ejemplar, ¿no? Porque yo la verdad que tengo en casa y no traje. No. ¿Del banfileño? Sí. No. A lo mejor algo, si me esperás que me levante. Dale, mirá yo cómo la interrumpo, qué cosa la mía. Porque algo. Sí, acá tengo algo. Yo me imaginé. Yo lo encontré. Muy bien. Qué grande, qué genia. Creo que encontré el primero y el último. Mirá. De casualidad, ¿no? Qué loco. El primero es que es el de Sergio Mercurio. Sí. No sé si lo ves. Mira. El tiritero. El banfileño, Banfield festeja los 20 años del tiritero. Bueno, este es el primero. Es el primero, que él lo armó para él. Y después decidió que siga y nos empezó a invitar a escribir. Bueno. Vos sabés que en uno de ellos hay una nota que le hicieron a la familia nuestra, a Wuhan. Que lo tengo. ¿Quién le hizo, Nicolás? Ay, me parece que Nicolás, me parece, tengo que fijarme, después me voy a fijar, porque claro, Porque vos sabés que me vino a la cabeza, pero no puede ser que sea Nicolás. Éramos poquitos los que escribíamos las notas, ¿viste? Era Nico, era Sergio, era yo, y algún que otro que se sumaba cada tanto, ¿viste? Sí. Pero en general éramos nosotros, ¿viste? Los que escribíamos, Nelson también. Y este fue el último que hicimos.
que la nota, siempre tenía una nota de tapa, que era un personaje que había vivido en Banfield. Sí. En este caso el último es Jorge Bocanera, Sí. poeta, premio Casa de las Américas en 1976, en Cuba de poesía, un gran poeta realmente. Jorge es un gran poeta, que tiene una anécdota muy interesante que también siempre la cuento, acerca de Cortázar. Sí. Porque estando en Nicaragua, creo, Cortázar es invitado, está Jorge, él era joven, van todos a saludarlo después de una conferencia que dio, y él está en la cola para saludar y piensa, ¿qué le voy a decir? Sí. Porque la gente le decía, qué sé yo, el embajador de tal lugar, bla, bla, bla. Y cuando llega, le dice Jorge Bocanera, vecino de Banfield. Ay, mi amor. Entonces dice que, ¿viste? Cortázar lo mira y no le dice nada, pero después en el copetín, digamos, Sí. Lo busca y se ponen a charlar. Mira. En ese momento Jorge estaba exiliado en México. Entonces Cortázar, cada vez que iba a México, que fue muchas veces, lo buscaba. Entonces Mirá. él me contaba que lo llamaba y se tomaban un cafecito o un vermú, que a Cortázar le gustaba tomar un vermú. Mirá vos. Y sí, éramos dos grandes tímidos y nos hacíamos compañía, hablábamos un poquito. Dice, no tengo ni una foto con Cortázar, porque me daba vergüenza pedirle una foto cuando todo el mundo quería una foto. Claro, claro. Es una linda anécdota esto, un vecino de Banfield. Entonces yo digo, Cortázar es un vecino de Banfield. Totalmente. En los cuentos, como vos decías al principio, sobre todo en el cuento Los Venenos, que está absolutamente centrado en el lugar donde él vivía, Sí, en la ni calle hablar. Rodríguez Peña, ¿no? Sí. Y cuenta cosas como que llegaba el tío, había bajado de la estación de Banfield y venía con una máquina de venenos, que era para matar las hormigas, que se comía en el jardín, que las calles eran de tierra. La descripción de la casa, increíble, y después cuando iban con los chicos corriendo a ver cuando pasaba el tren por las vías, pero tan típico nuestro de ahí, impresionante. Hermoso. Y después el cuento de Soras, que es ese que yo te dije, si valía la pena escribir los recuerdos de infancia. Sí. Ese cuento es en Banfield. De hecho, él dice, todo esto no podía ocurrir en ningún otro lado que no fuera Banfield. Exactamente. Donde los potreros y las calles eran más inmensos que el mundo. Hermoso. Divino. Hermoso. Divino, sí. Sí. Entonces, volvemos al homenaje. Ay, sí, ¿por qué nos vamos? Es muy bruto. No sé. Es hermoso. No sé. A uno le gusta charlar. Y totalmente. Y además esta sintonía que hay del lugar, del espacio, de los escritores. Bueno, dale, no te interrumpo. Bueno, entonces, con esta gente del banfileño hacemos el primer homenaje en el 2014 con todos los platillos, ¿viste? En distintas casas de culturas de Banfield, en el ensamble, en el refugio, en Casa Puchero. Entonces en un lugar había jazz y en otro había cine, las películas de Antín sobre los cuentos de Cortázar, en la casa que se llamaba Por Arte había arte, esculturas, pintura, las caricaturas que hizo Andrés Alves, que era el dueño del lugar, sobre Cortázar y otros personajes. Bueno, entonces eso fue toda una semana de movidas y de cosas, vino Citolema, bueno, hermoso fue, hermoso. Y después dijimos, todos los años le vamos a festejar el cumpleaños a Cortázar. Entonces, a partir de ese 2014, todos los años para el 26 de agosto, algo se hacía, reunión con talleres, tomábamos una plaza, en fin, fuimos variando. Y acuñamos una frase que es esta, todos los agostos es julio en Banfield. Ay, mi amor, qué lindo. Es hermosa. Todos los agostos es julio en Banfield. Totalmente. Porque el cumpleaños de Cortázar es el 26 de agosto. Totalmente. Y hermoso. Y lo seguimos haciendo. Digamos, hasta en la pandemia nos hemos juntado, en la pandemia hicimos todo por los vivos de Facebook, claro, y de Instagram. Y ese año conseguimos que la municipalidad considere el 26 de agosto como día del nacimiento de Julio Cortázar y de interés municipal. Claro,
A Pues ver. sí, que es bastante importante. Claro, es importantísimo eso, porque... Porque sabes que así ya le pasamos la pelota a otro, ¿viste? Porque uno... o sea, que ellos sigan haciendo el homenaje, ¿verdad? Porque la vida sigue y uno no va a seguir siempre. No, seguro. Entonces está bien pasar la pelota a los otros jugadores que jueguen también ellos. Sí, que se haga Vox Populi, ¿no? Como para que no se pierda tampoco en el tiempo y en el espacio y que se desconozca, porque creo que esa de que no hay poeta que sea conocido en su tierra, digo, no puede ser así, y muchísimo menos Cortázar y tantos otros que son flores nuestras, ¿no? Que es tan importante. Acá siempre me cargan en la radio cuando me dicen, ay, ya empezó con el taladro. Ya me están haciendo caritas, ¿viste? Pero bueno, uno lo tiene en el corazoncito. ¿Sabes lo que yo siento? Yo siento que, por ejemplo, Cortázar es un gran personaje que no necesita de nosotros ni de que nosotros le hagamos ninguna chapa porque ya la tiene solo. Sí. Pero es nuestro. Y si uno... es un bien cultural de todos nosotros, de la gente del barrio, de los vecinos. Si uno lo desconoce, si uno no tiene conocimiento, no puede apropiarse de ese bien que es tuyo y que te corresponde, ¿verdad? Claro. O sea, si vos no sabés que este señor había sido un vecino tuyo y caminó tus veredas, tus calles, y tomaba el tren todos los días en la estación de Banfield para ir al Mariano Acosta, cuando hizo el secundario, porque estuvo acá viviendo hasta los 17 años, o sea, se hizo acá un hombre. Sí, correcto. Digamos, lamentablemente es un bien cultural que no te lo apropies. Entonces, hay que saberlo, y para eso estamos nosotros todos los años insistiendo. Sí, está fantástico. Yo digo que es lo que se debe hacer, ¿no? Y, claro. A ver, cuando vos empezaste a estudiar esto de la dramaturgia para poder hacer obras y demás, ¿cómo te sentiste en eso? O sea, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Dirigir? ¿Escribir? A mí me gusta dirigir, me gusta dirigir. No me gusta actuar demasiado, o sea, hago alguna cosita, pero no es algo que yo me sienta re feliz. Dirigir y armar el proyecto para mí es divino, es como, me imagino lo que le debe pasar a un escultor o a alguien que pinta, porque es como que vos vas viendo lo que se va. Por ejemplo, yo ahora estoy dirigiendo una obra que la ensayamos los viernes a las 9 de la mañana, porque es el único horario que encontramos. Y yo estoy fascinada con lo que va pasando, ¿viste? En esos encuentros, cómo con el actor se va construyendo. El texto está, pero se va construyendo, se va armando, van opinando, van poniendo el cuerpo, porque lo grandioso del teatro es que hay cuerpos disponibles que cada vez que hacen una función es diferente, porque uno nunca puede repetir como una máquina. Entonces, cada función de una obra de teatro es distinta a la otra, ¿verdad? Sí. Y la entonces, ¿viste? El actor es un ser humano, a veces está mejor, a veces está peor, a veces está iluminado, a veces, ¿viste? O sea, nunca va a haber un calco, van a ser diferentes. Y a mí eso, digamos, la construcción de todo ese proceso, desde escribir el texto, este texto lo escribí yo, desde escribir el texto, pasar por el tema de los actores, quién queda, quién no queda, quién se va, porque se van a veces, se hallan, pueden. Y luego, ya cuando estoy conformado, ir trabajando con esa gente y viendo cómo eso, ¿qué es lo que pasó con la casa? Que nosotros durante la pandemia fue hermoso poder trabajar eso y después poder hacerlo. Ir construyéndolo, porque es como que está en construcción permanente una obra de teatro, no es algo terminado, ¿viste? Totalmente. Es una película. Una película está terminada, o sea, una vez que se grabó no tiene cambio, es así. En cambio, la obra de teatro, vos te sentás a ver y lo sentís respirar, ves la transpiración que le chorrea, o sea, para mí eso es muy valioso, ¿viste? El ser humano poniendo el cuerpo para darle vida a algo. Y también
la recepción de quien está en ese momento, es el ambiente que se va creando, ¿no? Y ese feedback que se va teniendo entre el actor, el público, eso también es muy importante y yo creo que influencia mucho, tiene su influencia, en cómo se va desarrollando todo esto. Porque hay públicos que son muy callados, hay otros que son muy intervinientes, entonces... Claro. ¿No? Y además es un lugar pequeño que da como para que se mezcle todo eso y tomen una reacción más activa. Tal cual. Yo te voy a decir, a mí hace muchos años que hago teatro, o sea, tengo un recuerdo de mí muy chiquitita, haciendo una obrita, que yo dije, mirá, y yo era muy tímida, absolutamente tímida, de chica era casi muda, pero hice eso. Y después, en un campamento con 5 chicas que ni las conocía, no sabía ni el nombre, pero eran las que compartían mi carpa. Claro. Y había que hacer un fogón, y en el fogón había que presentar algo. Y yo tengo este recuerdo que las convoqué a las 5, nos fuimos abajo un pino, estábamos en San Bernardo. Y yo me acuerdo marcándoles lo que tenía que hacer. ¡Ay, qué divina! Tenía 8 años, ¿viste? Sí, me acuerdo de mi. Y ni sabía quiénes eran esas chicas, no me importaba, pero había que hacer eso. Claro. O sea, que eso es algo que me viene natural, ¿viste? Como que lo disfruto. Y una cosa que me importa mucho, es la recepción. O sea, ¿qué pasa con el espectador? O sea, siempre que escribo o dirijo estoy pensando en el espectador, ¿viste? ¿En cuál es la recepción que te va a dar? ¿Influye mucho en lo que vos escribís, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Influye mucho en lo que escribís? ¿Cuál va a ser la recepción? No. Ajá. No influye. Solo que yo pienso que lo interpele. O sea, yo lo que quiero es que sea algo que lo interpele, que no se vaya igual que entró. O sea, que le guste o que lo odie, no me importa eso. Claro, pero que lo viva. Que se vaya enojado, pero que se vaya distinto. Claro. Que no se vaya igual, ¿viste? O sea, que se vaya molesto, que se vaya feliz, que se vaya triste, que se vaya con algo encima, no vacío. Claro. Hace muchos años, habíamos hecho un espectáculo que era así, era directamente al público, era sobre el país. Y la gente pasaba eso, ¿viste? Pasaba que se molestaba con algunas cosas que sucedían. Sí. Pero está bien, es la movilización. El teatro tiene un sentido, si vamos a los antiguos griegos, el teatro es sanador. Sí. Es una herramienta que sirve para sanar el alma. Entonces, a lo mejor vos tenés que enojarte. Sí, claro, rebelarte a lo que te están diciendo, no, pero no estoy de acuerdo. Bueno, tenés un camino. Está bien, buenísimo. Claro, totalmente. Claro. Eso es ese feedback, ¿no? Que por ahí algunos directores o actores no lo comprenden y piensan que todo tiene que ser lindo, todo tiene que estar bien, les tiene que encantar. No, tu visión, tu óptica es otra y que está bien que sea así también, ¿no? Que se vayan con un no, por ejemplo. Claro, que se vaya con lo que se lleva, ¿viste? Porque eso por ahí lo rumias un poco en tu casa y te cambió algo. Sí. Qué triste que ni te toque una obra artística. Cualquier obra, ¿no? Música, baile, que vos la mirás y es lo mismo que la nada, no. Sí, la indiferencia es fea. Todo el arte es comunicacional de alguna manera. Es algo que te están diciendo. A lo mejor ese algo te molesta. O a lo mejor te hace feliz o te hace cuestionarte cosas, ¿viste? Sí, te reencontrás con un montón de cosas que no sabías que sentías. A ver, el hecho de la forma de expresar en el teatro es como que es más frontal, como que se trata de llegar al espectador, pero de una manera más dinámica, cosa de que antes era acá el actor, allá el espectador y después vemos las críticas, ¿no?
hoy tal cual. hay un movimiento mucho mejor, o sea, hay una apertura hacia el otro. Sí. Eso de Brecht a esta parte cambió. Se acabó el foso en el medio, ¿viste? Donde estaba lo sagrado, que eran los actores, y los espectadores, que eran como los mortales, ¿viste? Que recibían. Eso cambió, ¿viste? Cambió y bien, está buenísimo. Es un crecimiento, sí. Es un crecimiento, sí. Perdón. Y hay como otros códigos que se leen, ¿viste? Se leen las luces, se leen los movimientos, se lee el cuerpo también del actor, ¿viste? Para mí el cuerpo del actor es tan importante. A veces dice la palabra. Exactamente. Creo justamente lo mismo que vos, que en el teatro, en el escenario, lo que acompaña, además de las luces, el vestuario, los movimientos, es el cuerpo. El cuerpo transmite, la mirada transmite, sí, la voz. Lo gestual, las pausas, los momentos donde no se dice nada, pero se mueve, se actúa, y el espectador a veces se incomoda, ¿viste? Ante ese silencio del actor. ¿Y ahora qué viene? ¿Ahora qué pasa? Es a propósito, para buscar eso, ¿no? Esa incomodidad. Totalmente. Bueno, Silvia, esta propuesta de lo que está preparándose es para que tenga una visión a futuro, ya la tiene, el teatro, en la casa, ¿cómo es? Mira, la casa la vamos a hacer, tiene una fecha nueva, que no va a ser en la casa esta, va a ser en otra casa, porque nos convocaron de una casa de cultura de Temperley que se llama Quilajue. Está ahí como en diagonal a Villa Grampa, creo que es la calle, no sé si es Suárez o Lavalle. Del otro lado de la estación, sí, por el lado de Irigoyen, sí. Entonces, Rosana, que es la que coordina ese espacio, vio el Instagram y quiere que vayamos a hacer la casa allá. Qué bueno. Es una casa antiquísima, es preciosa. Es muy antigua, una casa escocesa. Es muy Temperley, sí, divina. Y bueno, la vamos a hacer ahí el 30 de mayo y la vamos a hacer a través de la municipalidad. Bien. ¿Qué quiere decir? Que la entrada va a ser libre. ¿Viste? Ellos van a hacer cargo de nosotros, digamos, para nosotros es importante porque cuando la entrada es libre y gratuita no tenés tanto problema de convocar, porque la gente va. Sí. Así que eso va a ser el 30 de mayo en esa casa de cultura. Mándame el flyer o lo que preparen de difusión, ¿no? Te lo voy a mandar. Sí, porque estaría buenísimo. Claro, y después esta obra que estamos armando, que se llama Habitadas, y que es bien femenina, digamos, es una obra que está en proceso de realización. Y después hay una tercera obra que se llama Niños de Pan, cuya primera escena es Selva y Juan, que la presentamos en el 2021 para un festival y salimos primeros en el Nacional. Mirá, buenísimo. Es una pequeña obrita de 10 minutos, ¿viste? La vamos a presentar todos los sábados de agosto en La Máscara, el Teatro de la Máscara, en la calle Piedras. Mirá qué bueno. Sí. Porque va a haber un festival, va a haber un festival que va a haber, no sabes la cantidad de obras que va a haber. De teatro independiente. De teatro independiente, de obras muy cortas, de 8 a 10 minutos. Mira. El festival es en homenaje a un profe, compañero mío de la Facu, Ariel Barchilón, que es un amor total y que falleció el año pasado. Entonces va a ser un festival para Ariel, ¿viste? Mirá vos, qué bueno. Todos vamos a hacer obras que o las escribimos con él, o las escribimos en los talleres de él, o tuvieron supervisión de Ariel. O fuimos alumnos de Ariel. Claro. Entonces, eso va a ser en julio y agosto de este año. Bien. Y va a ser muy lindo. Hay mucha gente muy grosa que se va a presentar. Qué bueno. Hay gente que escribe, hay gente que dirige, hay gente que dirige obras de otros.
hay gente que viene de otros países, de otras provincias, va a estar muy lindo eso. Y ahí vamos a estar con Selva y Juan. Mira. Buenísimo. Sí, bueno, está bueno. Son distintas convocatorias, digamos, en el espectáculo dentro de lo que ustedes arman, pero es nutrido, te digo, hay mucho movimiento en las presentaciones y demás. Así que van a estar súper activos. Me encanta eso. ¿Cómo se llama el grupo? ¿El grupo de teatro? Mira, en realidad es un grupo variado, al que yo le llamé SB Confluencias Teatrales. Ajá. SB Confluencias Teatrales. Y bueno, en nuestro haber tenemos Selva y Juan, La Casa, Niños de Pan, que es como una continuación de Selva y Juan. Ajá. Que dura unos 40, 50 minutos y que trata del encuentro de Selva y Juan, de dos personas que se enamoraron y compartieron muchas cosas en los años 70. Ajá. Ella muy zurda y él muy catequista, pero que justamente ese amor por el prójimo es lo que los une. Llega el proceso militar y ellos inevitablemente tienen que separarse y no se encuentran durante 20 años, se pierden de vista. Ajá. Y la obra es, después de 20 años, ese encuentro entre ellos. Nada más y nada menos. Pero digamos. Me dejaste asombrada porque en 20 años en este país, toda la historia que hubo, impresionante, claro. Así que debe ser de un contenido riquísimo. Digo, ¿no? En dos personas. Y es como emocional porque es como eso que pudo ser y no fue. Hasta incluso ese proyecto de país que pudo ser y no fue. Claro. Eso que ellos soñaban, los amores truncos, casi la idea de que hubo un chico que iba a venir y no vino, claro. Las frustraciones, el amor que se tuvieron y que se tienen. Entonces todo eso que uno los reproches, todo eso que uno largaría en ese primer encuentro, ¿no? Después de todos esos años y sin celulares, ¿verdad? O sea, no había una comunicación sin Facebook, no había una comunicación que listo, lo busco en el Facebook o en el Instagram, no. Sí. Listo, no sé dónde está esa persona. Una revolución total en cuanto a comunicación entre personas, ni hablar. Ni hablar. Ay, Silvia, claro. Se me terminó el programa, mi amor. Tenemos que hacer un próximo encuentro, por favor, lo que es esto. Así que después coordinamos por privado otro encuentro. Me encantó todo esto. Hablamos un montón igual. Sí, pero es como que uno quisiera seguir, ¿viste? Café de por medio y vamos con toda la charla. Así que, bueno, agradecidísima a todo lo que comentaste hoy. Esto fue una introducción, digamos, en lo que es el mundo de alguien que escribe, que dirige, que además es profesora. Nos faltó tocar esa faceta también, así que mira, tenemos un montón. Qué bárbaro. Bueno, mi amor, te mando un beso enorme, no te olvides de mandarme las difusiones de todo lo que hagan y un cariño enorme y saludos a Juan también. Gracias, Noemí, muchas gracias. Por favor. Por favor, un beso enorme. Chao, mi amor, chao. Bueno, gente, qué linda charla me pasé. Johnny me está haciendo muchos ruiditos por aquí porque tenemos que entregar el programa. Así que les mando un enorme abrazo. Una charla riquísima con Silvia Inés Bonfiglio, que es profesora, escritora, directora de teatro y tiene tanto para contarnos. Y bueno, y es de Banfield, así que también lo mando. Ay, sí, mi querido Johnny.